esta etapa vamos a presentar la implementación del sistema de telecontrol que da solución al proyecto del curso de telecontrol. El desarrollo del presente trabajo es la implementación del sistema de telecontrol que daría solución al proyecto, planta de fabricación de vinos. De igual forma se realiza una recopilación de la información utilizada como lo es artículos científicos, entrevistas profesional expertos, requerimientos del proyecto, explicación de la interfaz HMI y la operación del sistema SCADA con su respectiva programación. Análisis de los artículos científicos. Antes de iniciar cualquier proyecto, es de suma importancia investigar sobre lo que se va a trabajar. Es decir, en este proyecto realizaremos una implementación del sistema SCADA en una planta de fabricación de vinos. Para ello se investigó primeramente conceptos básicos y todo lo referente a dicho sistema. Seguidamente se realizaron investigaciones de antecedentes científicos donde se implementaba este sistema en diferentes ámbitos, donde se haya implementado la automatización o donde se haya realizado algún estudio para utilizar este sistema en un área específica, de cuáles eran sus beneficios, cuáles eran los requerimientos e importancias del por qué utilizar un sistema SCADA como solución a una problemática en una planta industrial, ya sea de cualquier área. Una vez teniendo las bases de los artículos científicos, se logró entender la importancia y cómo explicar este sistema al proyecto propuesto en el curso de telecontrol, cuyo proyecto se realizó en el software de simulación LabVIEW, que más adelante veremos en la ejecución, donde ejecutamos una propuesta de los integrantes del grupo que cumplía con cada una de las etapas requeridas. Análisis de la entrevista realizada al profesional experto. Consideramos que esta entrevista aportó muchas ideas para la elaboración de este proyecto. Eh, el ingeniero Alberto Toro tiene bastante experiencia en plantas industriales de bebidas como lácteos, gaseosas, cerveza, embotelladoras de agua. Y la experiencia y su trayectoria que nos aportó este proyecto fue muy importante porque nos abrió un panorama muy completo de a lo cual nos íbamos a enfrentar nosotros. Nos enseñaba que el principio industrial de tanto eléctrico, electrónico, mecánico, en todas las empresas es igual, es el mismo principio en todos, que en todos lados íbamos a encontrar apertura y cierre de tolvas, íbamos a encontrar motores, bombas de agua, turbinas de succión, diferentes tipos de sensores de nivel, sensores inductivos, capacitivos, magnéticos, traductores de presión, sensores de temperatura, eh, mucho bandas transportadoras, PLCs, variadores. Y todo esto hace que simplifique también todos los procesos industriales porque reduce bastante la hora de mano calificada de, de las personas. Considero que esta entrevista fue muy buena porque no sabíamos, o sea, el mundo industrial que encontramos afuera. Entonces, fue interesante para nuestro proyecto. Los análisis de los requerimientos del proyecto e interfaz. Para la elaboración de- del vino, para la fabricación de las uvas, hay una serie de pasos, requisitos que se deben cumplir y son muy minuciosos, son muy complejos, que se deben hacer con total mesura para que todo salga bien. Estos pasos, pues,
Los vemos reflejados acá en la interfaz HMI, donde se elaboró en el software de programación gráfica LabVIEW, y vemos todo el proceso donde desde que entra las uvas hasta donde son envasadas. Esta fue la interfaz que desarrolló en nuestro grupo. Eh, ¿Y en qué consiste? Pues una recepción de fruta, de la fruta es clasificada. Después de la fruta ser clasificada, esto va a ser despalillada, y va a ser sometida a, a un filtro de selección donde es desgranada, todo a través de un proceso mecánico como tal. Después pues ya viene un proceso de prensado que lo vemos acá. Proceso de prensado, eh, las uvas son estrujadas, pasan a intervenir unas prensas neumáticas, y se ajusta a una temperatura de 10 grados. Todo eso principalmente es para retardar la fermentación. Ya después pues entra una etapa de enfriamiento y clarificación donde su temperatura se reduce y pues cambian ciertos parámetros físicos y químicos de la uva como tal. Posteriormente pues va a una etapa de centrifugado donde hay una precipitación de sólidos y se desprenden todas las semillitas que traiga la uva. Entonces ahí solo vamos a encontrar la fruta como tal. Ya posteriormente pasa a la etapa de fermentación y decantación. Este proceso pues ya inicia la parte de fermentación y acondicionamiento de la uva para que se le añada la levadura y a través de unos microorganismos. Acá en esta parte de la levadura, el profesor nos dijo que hiciéramos una renovación acá en este lugar para añadir el CO2. Entonces mi compañero Humberto pues les va a explicar muy bien eh, lo que se le cambió el proyecto, porque por haber adicionado el CO2 acá, pues la programación cambió bastante. Posteriormente sigue una etapa de filtración. Esta etapa de filtración pues pasa el líquido, viene un color líquido marrón y ese líquido pasa por un filtro prensa que elimina todas las suciedades, impurezas que traiga la bebida y me sale prácticamente transparente. Ya posteriormente entra una etapa de estabilización donde ya se cumplen ciertos parámetros físicos y químicos del vino como tal para que finalmente sea envasado. En el momento de ser envasado pues es almacenado a, a unas temperaturas y a una luminosidad establecida para que salga en óptimas condiciones. Explicación de la operación del sistema SCADA y su programación. Aquí nos encontramos con el diagrama de bloques. Esta es la representación gráfica del diagrama de bloques de la ejecución de la planta de vinos en la View. Se hicieron algunas correcciones con respecto al diagrama anterior entregado en la fase 4 debido, como lo comentó el compañero, a las correcciones realizadas por el tutor en la calificación. Se realizaron unos ajustes correspondientes. Explicación del sistema SCADA y su programación. La interfaz gráfica también contiene un panel de control en el que el operador de turno puede apreciar una animación de la ejecución de las diferentes etapas en el proceso, por medio del llenado de unas barras de progreso y la activación de luces indicadoras para cada etapa. En este panel de control también están presentes dos controles booleanos usados para iniciar el proceso, para detenerlo y salir de la aplicación.
Para el funcionamiento de la interfaz gráfica fue necesario crear un diagrama de bloques que contiene el algoritmo de programación implementado con la técnica de máquina de estados. El diagrama de bloques está conformado por una estructura while loop o ciclo while. Este ejecuta el código hasta que reciba una orden diferente a través de un booleano en específico, que en este caso vendría siendo el booleano stop, que lo tenemos por acá abajito. Dentro del ciclo while encontramos los diferentes procesos del proyecto, identificados con otros booleanos a medida que se va ejecutando. Unos botones doubles, que son tipos de datos numéricos, nos van marcando el ritmo del proceso. Así como también se encuentran los booleanos de inicio, los indicadores que tenemos. Vamos a mostrarles los booleanos de inicio. Aquí lo tenemos, el booleano de inicio, que nos indicarán cuando los indicadores que se encuentran enumerados desde el B1 al B9, B1, B9, nos indicarán cuando un proceso termine. Los booleanos de carga y descarga del camión también están presentes. También encontramos un condicional de inicio y fin anexado con otro de la etapa de, que aquí está por este ladito, con la etapa de levadura condicional, que nos daría por terminado toda la inicio fin, que nos daría por terminado toda la simulación. O sea, cuando ya termine todo el proceso, ese booleano dirá, ya terminó, listo, finalizado el proceso. Es un condicional. Y este último va conectado a una estructura case. Este nos permitirá visualizar un subdiagrama a la vez. Esa es la estructura case, esta que está por aquí, esta estructura case. Esta va ejecutando un caso a la vez dependiendo del valor de entrada que se le asigne. Este nos mostrará en qué etapa el proceso se va ejecutando. Más adelante veremos la simulación. Dentro de la estructura case se encuentran unas estructuras de secuencia, las cuales ejecutan los diagramas secuencialmente. Es decir, que esta se encargará de que una se ejecute antes y seguidamente la otra. ¿Ya? Dentro de la estructura case, incluso dentro de esas estructuras van unas secuencias de for loops, que está, como dice su nombre, es un bucle que se encarga de ejecutar un bloque de códigos por determinado número de veces. La propuesta de mejora del proyecto. Una de las mejoras que se implementaría el proyecto es que se mejoraría la parte visual en la etapa final. Ordenar un poco más la interfaz gráfica para que se vea mucho mejor visualmente. Y durante el llenado de las botellas de vino, las cuales pueden tener un efecto como si estuviera llenando ese proceso de llenado se visualizará mucho mejor. Y que los tanques también tuvieran el mismo efecto, o sea que por ejemplo en la parte de centrifugadora se viera cuando la máquina o la centrifugadora hace el movimiento de la simulación del movimiento. Con más indicadores de temperatura, en qué temperatura se encuentra cada etapa y el nivel de capacidad de los tanques en ese momento. Bueno, vamos a mostrar la simulación. Aquí tenemos la simulación anterior y tenemos el diagrama de bloques anterior. Pero aquí están las correcciones que consta de esta etapa, que como le indicó el compañero, en la etapa de que está en la etapa de prensado, incremento y calificación, dice que esto se ajusta a 10 grados centígrados para evitar y retardar la fermentación. Pero más adelante nos indica que esa temperatura vuelve y sube y vuelve y baja para agregar el CO2. Entonces veamos la simulación. Vemos, iniciar proceso. Aquí comienza el proceso de recesión de las uvas, pasa el proceso de despalillado, pasa el proceso de prensado, baja la temperatura de 10 grados centígrados,
en tiempo de clarificación de 24 horas, vuelve y pasa a la etapa de centrifugado, aquí sube la temperatura de 10%, agrega la levadura, baja el 10% y adiciona el CO2 y continúa su proceso. Ahí va el proceso de estabilización y por último el proceso de llenado. Listo, aquí termina la simulación. Esto es lo que decíamos al principio, que tenemos esto es un booleano, donde da a iniciar el proceso, el botón de stop, que termina toda la secuencia de bucle del sistema. Y si observamos por esta parte, vamos un momentico, en la parte de secuencia, aquí está. Aquí tenemos la estructura de secuencias. Básicamente vamos en la segunda, el tiempo de clarificación, que está mostrando que el proceso se está clarificando durante las siguientes 24 horas, como indica el mapa de procesos de la guía. Entonces, aquí la tenemos ya en la etapa de enfriamiento, que dice que la temperatura debería haber bajado un 10% para evitar que se fermente. Y luego pasaría al tiempo de clarificación, que es de 24 horas. Estas son las estructuras de secuencia. Hace que un gráfico, un diagrama, un subdiagrama se repita antes que el otro y ahí va ejecutando. Entonces, si continuamos el proceso, vamos acá, panel frontal, ahí se continúa y viene la etapa de la adición. Aquí estamos, adicionando levadura. Aquí tenemos la etapa de la estructura de secuencias, donde va a adicionar levadura. Ya subió la temperatura nuevamente al 17%, adiciona levadura, vuelve y baja temperatura y vuelve aquí y se agrega el CO2. Son cosas que no se vieron en el panel frontal, porque ellas se van ocultando y van saliendo a medida que van ejecutándose. Entonces aquí el for loop va ejecutándolo hasta que se indica que va a pasar a otro proceso, otra etapa. Volvemos aquí al panel frontal. Ella continúa haciendo, aquí tenemos, ya está en la etapa adicionando el CO2. Aquí baja nuevamente la temperatura para poder adicionar el CO2. Luego de eso ya continúa su proceso y adiciona el CO2 y continúa su etapa de filtración. Conclusiones. Bueno, como grupo consideramos que el desarrollo del anterior proyecto nos permitió conocer los componentes y estructuras de los sistemas SCADA y todas las aplicaciones posibles que se puedan desarrollar en todos los entornos industriales, eh, mejorando así la supervisión y el análisis de todos los procesos en la industria en general. También podemos evidenciar que todos los entornos HMI permiten una visualización gráfica muy amigable, asequible, sencilla de todos los estados de un proceso. Esto permite tener un acceso remoto y completo a todos los equipos de campo y en sí a todo el proceso en general. También prever los daños y todas las anormalidades. Nadie está exento de un problema en una línea de producción, entonces creo que esto permite realizar muchas acciones positivas, acciones de corrección a nivel operativo, a nivel de mantenimiento. Esto obviamente pues se va reflejado la disminución de los tiempos muertos de la producción. Quiero destacar que este proyecto pues nos abrió mucho la mentalidad, conocer el mundo industrial, todo lo que está afuera, esas proyecciones, esos avances que están ocurriendo, pues de verdad nos motiva mucho a seguir aprendiendo, a seguir todos los días preguntándonos cómo podemos crecer, cómo podemos mejorar como ingenieros electrónicos. Y la verdad es que este proyecto nos ha retado mucho a nosotros como estudiantes y nos
nos empuja a creer por mejores cosas, nos empuja a aportar a la industria de nuestro país. Muchas gracias. Estas son las referencias. Muchas de las referencias acá que se evidencian pues son de la biblioteca virtual. Algunas fueron utilizadas y tomadas de la internet. Todo el material que se dispuso para este proyecto fue bueno y nos ayudó bastante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto fue todo. Gracias por su atención. Gracias al tutor que en verdad nos ayudó mucho, nos colaboró mucho. Su tiempo, su dedicación fue la que nos ayudó a crecer en este grupo y en este proyecto. Muchísimas gracias.